Saludo, mi nombre es Geraldine Pérez. Damos la bienvenida a todos y a todas a nuestro canal ASST. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante a nivel empresarial, que es la batería de evaluación de riesgo psicosocial. Para entender un poco el tema, el riesgo psicosocial, según la OIT y la OMS, definen qué son las interrelaciones, el medio ambiente y las condiciones de trabajo que pueden ser experiencias malas que pueden repercutir en la salud, en el rendimiento y satisfacción laboral del individuo. Para entender un poco más, nos acompañan las estudiantes de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, Ángela Mora, Ana Rosero y Natalie Delgado, quienes nos explicarán sobre esta batería y las resoluciones. Antes de contarnos sobre los factores de riesgo psicosocial, dinos quién expide esta resolución. Bueno, Geraldine, buenas noches. Mira, la resolución 2646 del 2008 fue expedida antiguamente conocido por el Ministerio de la Protección Social, actualmente el Ministerio de Trabajo, el 17 de julio del 2008. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué son los factores de riesgo psicosocial? Bueno, los factores de riesgo psicosocial comprenden los aspectos intralaborales, extralaborales y las condiciones individuales, las cuales, en una interrelación dinámica mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y en el desempeño de los trabajadores. Usted habla sobre las condiciones. ¿A qué se refiere? Sí, como anteriormente lo nombré, existen unos aspectos o condiciones los cuales se convierten en unos factores de riesgo, los cuales se evalúan dentro del riesgo psicosocial. Para empezar, tenemos las condiciones intralaborales, es decir, todas las características que se encuentran al interior de la empresa y que tienen que ver con el trabajo y la organización. Dentro de estas condiciones tenemos unas dimensiones que se evalúan, como son las demandas de trabajo, el control sobre el trabajo, el liderazgo y relaciones sociales del trabajador, las recompensas, las remuneraciones, las jornadas de trabajo y también el reconocimiento que se le hace al trabajador por los logros obtenidos. Continuamos con las condiciones individuales, las cuales son características propias del trabajador. En esta parte encontramos dos condiciones que se evalúan, que es la información sociodemográfica como la información de salud ocupacional. Por ejemplo, la edad, el estado civil, los rasgos de la personalidad y las condiciones de salud. Y por último, encontramos unas condiciones extralaborales, es decir, que son aspectos inherentes del trabajador, pero fuera del contexto laboral. Encontramos ciertas dimensiones como son el entorno tanto familiar como social, también la condición económica, la utilización del tiempo libre, la red de apoyo social que recibe el trabajador, la condición de la vivienda y también el transporte que utilizan para desplazarse ya sea del trabajo a su casa o viceversa. Bueno, también puedo decir que el 22 de julio del 2019, el Ministerio de Trabajo expidió la resolución 2404 del 2019, por medio de la cual se adopta una batería de instrumentos para la evaluación de factores de riesgo psicosocial, la guía técnica para la promoción, prevención e intervención de los factores psicosociales y sus efectos en la población trabajadora. Y asimismo, el objetivo general es divulgar la batería y aplicar los instrumentos propuestos en la misma. Seguimos con Natalie, que nos va a hablar sobre cómo se construye la batería. Bueno, Geraldine, muchas gracias por la invitación al programa. Teniendo en cuenta respecto a la construcción de la batería, se debe tener en cuenta el procedimiento de unos manuales de aplicación. También hay una validación de contenidos por jueces, unas entrevistas cognitivas, una prueba piloto y unos ajustes finales. También hay que tener en cuenta que para evaluar la batería de riesgo psicosocial está compuesta por 8 instrumentos. Hay una ficha de datos generales que contiene una información sociodemográfica e información ocupacional del trabajador. También hay un cuestionario intralaboral para jefes y directivos.
este mismo cuestionario para intralaboral para profesionales, técnicos y operarios. Hay un cuestionario también de riesgo psicosocial extralaboral y hay una evaluación del estrés, una guía análisis psicosocial del puesto de trabajo, unas entrevistas semiestructuradas y un grupo para focales. Dice que todos estos instrumentos se deben estar aplicados exactamente de tal manera que está definido en el manual por el Ministerio de Trabajo. De igual modo, la creación de un programa de vigilancia epidemiológico para factores de riesgo psicosocial en el trabajo. Bueno, Ángela, bienvenida. ¿Cómo se aplica el cuestionario intralaboral y se realiza a todos los trabajadores? Hola Gerald, muchas gracias por la invitación al programa. Y sí, es importante que este cuestionario evalúa todas las condiciones propias del trabajo, de su organización y del entorno en el que se desarrolla. De hecho, al estar bajo ciertas características puede llegar a tener efectos negativos en la salud del trabajador o también dentro del trabajo. También hay algo que quiero comentarte, que los autores de este cuestionario son el Ministerio de Protección Social, la Universidad Javeriana, el Subcentro de Seguridad y Riesgos Profesionales en julio del 2010. Ahora bien, tú también me mencionabas sobre si se usa para todos los trabajadores. Sí, se puede usar. Está la forma A y la forma B. La forma A son para todos los trabajadores con cargos de jefatura, dirección o conocimiento especializado, y la forma B para los trabajadores con cargos como auxiliares y operarios. Bueno, el profesional que está dirigiendo la aplicación le entregará el cuestionario que le corresponde diligenciar, y esta prueba toma máximo de 2 horas para su diligenciamiento total. Después de la medición se procederá a analizar los resultados y establecer estrategias de intervención para obtener las dimensiones que se encuentran afectadas, evitando con ella la aparición de sentimientos de frustración e insatisfacción. También para la forma en la que está organizado el trabajo, o en el peor de los casos, enfermedades como el estrés o el síndrome de burnout. Dichas intervenciones son un compromiso de todos, pues el principal responsable de gestionar este tipo de riesgos es cada trabajador. Y pues a pesar de que su participación en esta medición es voluntaria y también libre, es importante que los trabajadores recuerden los deberes establecidos por el Decreto Ley 1295 de 1994, en el sentido de que los trabajadores tienen el deber de suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, así como también participar en la prevención de los factores de riesgo. Y si aún así no desea participar, hay que tener en cuenta que se le respetará su libre decisión, y lo único que se debe hacer es firmar una constancia sobre la misma. También hay que saber que la información que el trabajador proporcione en este cuestionario solo será conocida por el psicólogo especialista en seguridad y salud en el trabajo, quien es el que lidera el proceso como tal. Él está en la obligación de mantener esta información en absoluta reserva y confidencialidad. ¿Cuáles son las instrucciones que se debe seguir para diligenciar el cuestionario? Primero, hay que recibir el cuestionario y se debe contestar la fecha actual y su número de identificación, que está ubicada en la parte superior derecha de la hoja. Después hay unos ítems en el cuestionario que tienen una escala de reserva de una única respuesta, en la que deberá seleccionar una opción, y aquella que mejor refleje su forma de pensar, la respuesta escogida se debe marcar con una X en el espacio correspondiente. La escala de respuesta indaga la frecuencia al acontecimiento de una situación y por tanto presenta opciones que van desde siempre hasta nunca, y debe escoger solo una de ellas. Una vez termine de diligenciar el cuestionario, hay que revisar desde el principio y verificar que todas las preguntas tengan una única respuesta. Hay que evitar socializar su respuesta con otros compañeros. La aplicación de ese instrumento es completamente confidencial.
También es importante que evitar tachones, utilizar también marcador o un lapicero con tinta negra y solo hay que marcar una sola respuesta por cada pregunta. Y si un ítem presenta más de una respuesta, será inválida y si tiene alguna duda durante el proceso, es mejor que se lo haga saber al profesional que acompaña la aplicación. Claro, y además, ¿se puede aplicar la batería en tiempo de pandemia? Por supuesto, Geraldine. Teniendo en cuenta, debido a la contingencia, se utilizan medios tecnológicos como lo son las plataformas en línea. Se puede implementar en estas pruebas, configurando a cada persona un usuario y una contraseña para el desarrollo de la misma, teniendo en cuenta sus reglas e indicaciones, así como lo mencionó la compañera Ángela Catalina Mora. Dentro de los riesgos psicosociales, ¿existen niveles de riesgo? Así es, Yera. Hay 5 riesgos. El primero es el sin riesgo, riesgo despreciable. Este es la ausencia de riesgo o riesgo tan bajo que no amerita desarrollar actividades. Y las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría serán objeto de acciones o programas de promoción. También está como segundo el riesgo bajo. En este no se espera que los factores psicosociales obtengan puntuaciones de este nivel y estén relacionados con síntomas o respuestas de estrés significativas. Las dimensiones y dominios que se encuentren bajo esta categoría serán objeto de acciones o programas de intervención a fin de mantenerlos en los niveles de riesgos más bajos posibles. A continuación, igual intervendrá mi compañera Natalie. Bueno, también encontramos el riesgo medio. Dice que en este se esperaría una respuesta de estrés moderada. Bajo esta categoría merita observación, un tipo de acción sistemáticas para la intervención, para prevenir efectos perjudiciales en la salud. También está el riesgo alto. Dice que requiere de un sistema de vigilancia epidemiológica para identificación, la evaluación, una intervención y un seguimiento de prevención de control de factor de riesgo psicosocial. Y por último, encontramos el riesgo muy alto. Dice que este se asocia en respuestas muy altas de estrés. Por consiguiente, las dimensiones o dominios que se encuentran bajo esta categoría requieren una intervención inmediata en el marco del sistema de vigilancia epidemiológica. Bueno, Gerard, en esta parte también quiero recalcar algo muy importante y es el tiempo de aplicación o la periodicidad con la que se realiza esta prueba. La verdad es que muchas empresas tienen entendido o piensan que una vez implementadas el plan de acción, ya no se debe realizar la evaluación. Las dos resoluciones son muy claras en este sentido, empezando por la resolución 2646, donde nos dice que la evaluación de los riesgos psicosociales se la debe realizar de forma anual. Y un tiempo después sale la resolución 2409 del 2019, en donde complementa la anterior y nos dice que la evaluación de los factores de riesgo se la realiza, pero dependiendo del riesgo al cual la empresa se encuentra expuesta. Es decir, si en la empresa encontramos un nivel de riesgo alto, ya sea que esté causando efectos muy negativos, ya sea en la salud o en el desempeño de los trabajadores, la evaluación se la realizará de forma anual. Y si en la empresa encontramos un riesgo tanto medio como bajo, también se deben realizar las respectivas acciones preventivas y correctivas, se las implementa en la empresa y de aquí en adelante se hará una evaluación como mínimo de cada 2 años. Bueno, teniendo en cuenta lo anterior, ¿en qué entidades aplica ese instrumento? Sí, Geraldine, mira, la presente resolución se aplica a todos los sectores, incluyendo a los empleadores públicos y privados, a los trabajadores dependientes independientes, también a los contratantes de modalidad civil, comercial o administrativa, a las organizaciones de economía solidaria y el sector cooperativo, a las agremiaciones, también a los estudiantes afiliados al Sistema General de los Riesgos Laborales, a la Policía Nacional y como también al personal civil de las fuerzas militares.
¿Quién es el encargado de aplicarla, de reservarla e integrarla? Bueno, tú has tocado unos temas muy importantes y creo que todas las personas, incluyendo tanto a trabajadores como a empleadores, deben conocer sobre ellos. Empezando sobre quién aplica, la verdad hay una idea, digamos, errónea, ya que muchas personas piensan que cualquier profesional la puede realizar. La verdad es que la resolución 2646 es muy clara en este tema y nos explica que la evaluación deberá realizarla únicamente un experto, es decir, un psicólogo con posgrado en salud ocupacional y que cuente con la licencia vigente de prestación de servicios, es decir, la tarjeta profesional como lo establece la Ley 1090 del 2006. Continuando con la reserva y el consentimiento, la resolución 2646 nos dice que la información utilizada para la evaluación de factores psicosociales, como lo establece la Ley 1090 del 2006, los expertos deben garantizar por escrito que la información obtenida a través de la evaluación será utilizada únicamente para temas inherentes de salud ocupacional. Por otra parte, el consentimiento es libre, es decir, que los trabajadores están en libertad de escoger si quieren realizar o se rehúsan a hacer parte de esta prueba. También el consentimiento debe ser informado y el psicólogo está en la obligación de brindar una información clara, completa. Esta debe estar por escrita y obviamente previa a la evaluación, con el fin de que los trabajadores puedan tener un conocimiento claro sobre lo que se va a llevar a cabo y también elijan si quieren hacer parte o no. Y para terminar, encontramos la integridad de los instrumentos. La verdad, aquí hay unos puntos muy importantes que se deben tener en cuenta. Empezando con la aplicación de cualquiera de estos instrumentos, se debe tener muy en cuenta y se deben seguir las instrucciones establecidas en los manuales. De lo contrario, carecerá de validez. Por otra parte, al realizar la impresión de estos documentos deberá mantenerse la presentación de los mismos. El uso de estos instrumentos deberá reconocer los derechos de autor. También el trabajador sin ningún problema puede conocer los resultados de su evaluación y por último, la información estadística general de los resultados de la evaluación debe garantizar la confidencialidad. Bueno, si una empresa decide implementar esta herramienta, ¿qué se debe hacer? Bueno, Geraldine, respecto a esa pregunta, en primer lugar se requiere del compromiso del empleador. ¿Para qué? Para solventar el gasto. Dice que una vez lo permita para hacer el desarrollo óptimo y efectivo, que garantice la confianza de sus colaboradores. Que una vez aprobada se procede a la aplicación de la batería de riesgo psicosocial. Se debe tener en cuenta no adicionar ni disminuir información, porque estos formatos están estandarizados y expedidos por el ministerio. Además, ¿qué tanta relevancia tiene una historia clínica? Hay que resaltar que la historia clínica ocupacional es la que nos sirve para hacer reestructuraciones en los puestos de trabajo, análisis de investigación de accidentes laborales o para mirar patologías derivadas del estrés. Voy a explicar a través de un ejemplo pues lo que sucedió en una empresa que a uno de los trabajadores le dio síndrome de burnout o el síndrome del quemado. La señora tuvo que estar hospitalizada y necesitaba que el médico laboral y psiquiatría mirar si la enfermedad era producida por una situación laboral. Le exigieron a la empresa la historia clínica ocupacional de la señora y la empresa no la tenía, situación que originó a una sanción de la empresa. Y para finalizar, ¿qué temas incluyen en un plan de acción? Sí, dentro del plan de acción encontramos diferentes temas que son muy relevantes, empezando con las relaciones interpersonales, es decir, todo lo relacionado con cómo mejorar el clima laboral, es decir, una buena relación entre el jefe y los empleadores, también las características del liderazgo, cómo ser un buen jefe o un buen líder. También un tema muy importante es el empoderamiento, es decir, fortalecer las capacidades, la confianza, las habilidades, la visión para obtener cambios positivos. También encontramos el manejo y el control del estrés por medio de técnicas y afrontamientos para la vida. Un tema muy importante es la inteligencia emocional,
es decir, esa capacidad de percibir, de expresar, comprender y gestionar las emociones, tanto propias como ajenas. Y los últimos dos temas que el Ministerio los cataloga como muy importantes y que deben estar obligatoriamente dentro del plan de acción es el tema de la Ley 1010 sobre la prevención de acoso laboral y el tema de la Resolución 1356 sobre la creación del Comité de Convivencia Laboral, puesto que esto es muy importante para proteger a los trabajadores en el lugar de su trabajo. Claro que sí, es muy importante. Bueno, y muchas gracias a las estudiantes de Administración, Seguridad y Salud del Trabajo por recibir la invitación en nuestro canal y poder despejar dudas respecto al tema de la batería de evaluación del factor de riesgo psicosocial. Bueno, Gerald, muchas gracias a ti y al programa por extendernos la invitación de hacer parte y estar aquí. Y fue un gusto haber compartido con todos ustedes nuestros conocimientos. Muchas gracias, Geraldine, por la invitación. Agradecemos el programa por tenernos en cuenta y así despejar ciertas dudas respecto a estos temas de la batería. También de mi parte quiero agradecer al programa y también a ti, Gerald, por esta invitación. Es muy satisfactorio escuchar los conocimientos y también aportar un poquito con esta temática, ya que es importante tenerla en cuenta. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos están viendo.